Seguimos con las reacciones y nos visita hoy el doctor Ernesto de la Jara para comentar acerca de esta decisión. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, muchas gracias. Gusto de tenerlo aquí en RPP. Sí. Bueno, ¿cuál es su análisis de esta decisión, de los fundamentos esgrimidos por quienes apoyaron la ponencia de Carlos Ramos y por quienes a su vez respaldaron la demanda competencial? Solo un comentario sobre la congresista Bartra que me ha sorprendido, que dice que la Constitución es lo que es y no lo que resuelve el Tribunal Constitucional. Por favor, el Tribunal Constitucional es el último intérprete de la Constitución, así a uno no le gusta lo que resuelve, tiene que acatarlo. Y en segundo lugar, la incoherencia que es, si ella realmente piensa que esto ha sido inconstitucional, no debería estar postulando pues a las elecciones. Pero al margen de eso, para mí, lejos de ser luto, yo creo que es el día de una fiesta democrática. ¿Por qué lo digo? Porque yo sí creo, como la gran mayoría de los peruanos, que han considerado que la cuestión de confianza y la disolución del Congreso era constitucional. Y lo explica muy bien el magistrado Ramos, y ahora también en horas de debate, que parece que no he escuchado tampoco a la congresista Bartra, se ha ratificado. Y además quiero aclarar una cosa muy importante que es absolutamente falso cuando dicen qué peligroso, ahora cualquiera va a poder cerrar el Congreso por cualquier razón y de cualquier manera. Todo lo contrario. Pero va por el lado de la famosa denegatoria fáctica. Claro, pero no es así. Lo que dice la sentencia ahora, porque ya es sentencia aprobada, dice, en realidad, en principio, la cuestión de confianza debe ser votada. En principio. Salvo excepciones. ¿Qué excepción? Lo que ha ocurrido. ¿Por qué lo que ha ocurrido? Lo que pasó el 30 de septiembre. Lo que pasó el 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque en primer lugar se denegó, ¿no es cierto?, una cuestión previa planteada. En segundo lugar, de lo que se trataba era de discutir un proyecto de ley antes de seguir eligiendo y se comenzó a elegir. Entonces se dice, cuando ya hay hechos que demuestran que no se quiere aceptar lo que se ha planteado o crea la discusión de un proyecto de ley, ya es inequívoco que se está diciendo no. Perdón, doctor, ¿no está justamente ahí la subjetividad cuando uno diga, cuando se entienda de que hay hechos que constituyen una negativa de la cuestión de confianza, allí se puede actuar? No. ¿No está quizás allí el tema? No. O sea, ¿la subjetividad? No, porque Ramos no es que agarre y diga, cuando cualquiera entienda, no dice. No. Como en este caso, y comienza a analizar hecho por hecho sobre este caso. Agarra y dice, se hace las preguntas, dice, a ver, ¿planteó la cuestión de confianza del Solar? Sí, sí la planteó. ¿Podía plantear la cuestión de confianza sobre lo que era la elección de los miembros del Tribunal Constitucional? Sí podía plantearla, porque no estaba diciendo que el Tribunal Constitucional no lo eligiera, sino que debía hacerlo con determinados estándares que ya son obligatorios a nivel internacional. Y para eso presenta un proyecto de ley. Otra objeción en ese punto, justamente, doctor. Es cierto, el tribunal es elegido por el Congreso, pero justamente el Ejecutivo, y esto fue quizás el principal punto de cuestionamiento cuando se hizo el debate, cuando se presentó la cuestión de confianza y en los meses siguientes. Cuando el gobierno o el Ejecutivo plantea ciertos parámetros, estaría justamente invadiendo, ¿no?, las atribuciones del propio Parlamento. No, que define las reglas de juego. Yo le digo, a ver, por ejemplo, el Poder Judicial está encargado de administrar justicia. Sin embargo, el Congreso puede aprobar normas sobre la ley de carrera judicial, aprueba la ley orgánica del Poder Judicial. Es decir, uno tiene la atribución, pero tiene que hacerlo con determinadas características. Lo que yo le he dicho, por ejemplo, ahora en todas partes se discute cuáles son los estándares para la aprobación de los integrantes de los altos órganos. Y por eso es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia contra ese proceso de selección de miembros del TC, porque no se trata de que yo pueda nombrar como quiera a los magistrados del Tribunal Constitucional, sino que tengo que nombrarlo bajo determinadas reglas. Entonces, mal haría si es que el Poder Ejecutivo diría, ya el Congreso no va a elegir a los miembros del TC, ahora va a ser el Poder Ejecutivo. Ahí sí está metiéndose en una competencia. Pero si dice, nosotros consideramos que la manera como se ha procedido en 5 días
digamos, entre que se ha seleccionado y se ha pasado a votar, y en segundo lugar no se está respetando determinados estándares de transparencia, por lo tanto, planteo discutir, que el Congreso discuta una nueva ley, ahí nos está metiendo en una competencia, tal como han dicho 4 magistrados del TC, ¿no? Claro, ahora, en una parte del debate le pido una respuesta muy concreta, doctor. El magistrado Sardón señala que, opinaba contra la disolución del Congreso, pero que no se invalide la convocatoria de elecciones y que se establezca claramente que el presidente de la República no puede postular en las elecciones del 2021. ¿No hay una contradicción entre decir, a ver, no estoy en favor de la disolución, pero a su vez valido las elecciones? Bueno, yo creo que en general, yo digo, lo que hubiese sido, por ejemplo, coherente es que tanto estos 3 magistrados que han votado en contra dijeran, como no procedía la cuestión de confianza y en segundo lugar, por lo tanto, no procedía la disolución del Congreso, entonces nosotros consideramos que se debe retrotraer todo. Eso hubiese sido lo coherente. Ahora, en el caso específico de Sardón, ya lo que ha ocurrido es realmente, yo digo, no sé cómo calificarlo, pero ni Olachea ha pedido en su demanda que se fije hasta cuándo debe gobernar el presidente de la República. Entonces, que Sardón introduzca este tema se está yendo por una cuestión política ultrapetita, extrapetita, como se dice. Ahora, ya tenía un precedente. En la medida cautelar, Sardón había dicho que debían irse los congresistas y haber elecciones, pero también debía irse el presidente de la República. En una resolución de una medida cautelar. Bien. Y en cambio Blume también había resuelto la medida cautelar por suspender las elecciones. Muy bien. Bueno, doctor, muchas gracias. Este debate va a seguir. Tiene para largo. Sí, perfecto. Muy agradecido al doctor Ernesto de la Jara por acompañarnos esta tarde aquí en RPP. Hacemos una pausa y luego conversaremos aquí en los estudios con el doctor José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial. No se vaya.